Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Sí o No. Como siempre estamos acá con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en Cine Explicado en YouTube y si no en cineexplicado.com. Perfecto. A mí me pueden encontrar como siempre en La Vida en un Cine, también en granizo.uy. Y bueno, hoy estamos con una película diferente, una película que se supone un verdadero acontecimiento en salas de cine locales. Se trata de una película poco extraña tal vez en lo que es la forma, pero siempre un estreno así es un estreno que vale la pena comentar. Es la película Flea huyendo de casa. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Una película que mezcla en cierta forma el medio animado con el documental, mezcla también imágenes reales con imágenes animadas. Es una película que también tuvo una triple hazaña en los últimos premios Oscar al ser nominada en categorías tan distintas como mejor película internacional, mejor documental y mejor película animada. En esta película conocemos a Amin, que es un hombre que está siendo entrevistado por el director de la película, Jonas Poer Rasmussen, amigo de la infancia de Amin, y a partir de esas entrevistas, Amin comienza a revelar la historia de su vida que hasta ese momento nunca se le había contado a nadie. Una historia que incluye una fuga de su país natal, que es Afganistán, en los años 90, una fuga desde Afganistán hacia Dinamarca, pasando por Rusia, y todos los problemas sociales y políticos de ambos países, y también los propios problemas internos del personaje, siendo un adolescente también, mientras marca su vida y mientras no puede encontrar un lugar para poder ser el mismo. Esta es una película que tiene mucho que ver con otros documentales animados, como por ejemplo Bars con Bashir, Uh-huh. y es una película que se inscribe en ese tipo de documentales que más allá de que compartan el medio animado, no son para nada películas familiares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es algo con lo que se ha bastardeado tanto al género últimamente. Comentame, Seba, ¿qué te pareció esta película? Yo, ahora que decías, yo lo primero que hice fue pensar en películas similares después de que la Sí, vi. Pensé si en Vals con Washir Bars era, con ya, Bashir, sí. es otro título que me dificulta, como tantos otros. Eh, Quería pensar en otra porque claro, vos dijiste de alguna manera una película diferente en cuanto a lo que desde afuera significa. Pero claro, viéndola desde adentro, no solo resulta diferente en cuanto a lo que acostumbramos, sino que me resultó algo tan, pero tan, tan único. Sí, En una mezcla muy particular donde, bueno, el documental como tal siempre es interesante mirarlo y decir, ok, hasta qué punto esto es real, qué tan bien está fabricado, que obviamente en un documental uno tiene la buena fe de que todo y cada detalle funcione como te lo dicen. Pero acá de alguna manera hay como ciertos elementos que en un documental a veces no funcionan, por ejemplo, como es la recreación. La recreación en un documental a mí personalmente a veces me quita de esa parte real. sí, Pero claro, cuando uno vuelve esa recreación como parte de su todo y utiliza, por ejemplo, técnicas tanto de... A ver, porque vos dijiste, no lo mencionaste y es cierto, obviamente yo lo voy a llamar ficción, aunque no es ficción,
pero las recreaciones en sí Sí, se convierten. son ficcionalizaciones en cierta Claro, forma. es como, son como ficcionalizaciones y se ven de alguna manera, se sienten como una película de narración, de una ficción normal. Entonces, de Sí, alguna manera mezclamos eso con el documental, pero envuelto con ese lenguaje animado, sí, muy lindo, además muy particular, muy de alguna manera que se siente muy auténtico, muy sí, personal de esta. es muy artesanal. Exactamente, es artesanal, incluso, ahora no recuerdo bien, pero creo que los cuadros por segundo son mucho menores, o sea, la animación es como eh, más sencilla, o sea, no, como se siente muy sincera, se siente muy Sí, auténtica. Y, y claro, entonces toda esa combinación, incluida también pedazos, breves pedazos, no son muchos, donde se ven un poco de imágenes reales, que de alguna manera esas nos recuerdan un poco que estamos viendo un documental y que esto que estamos viendo, por más animado que se vea, está contando una realidad que nosotros, de carne y hueso, no animados, sí. vivimos. Eh, entonces, claro, es una combinación tan particular que me sorprendió cómo logra para mí tener un efecto mucho mayor. Eso quizá habla tanto del formato y la idea como del poder de la película. Cómo logró tener un efecto mucho mayor al que suelo encontrarme Con con documentales. documentales. O sea, me encontré rápidamente además tan involucrado en la historia Sí, y tan asombrado vamos a llamarle, por tres o cuatro secuencias eh, que resultan francamente desgarradoras. No solo por recordar que estamos viendo realidad, sino por construir escenas bueno, con la sí, historia que es. construir, claro, y aparte construir memoria. Es Este, claro, claro. Nosotros lo vemos como una. Yo lo veía como una ficción, como una película animada. Y es como que siempre volvía, es como que me olvidaba a veces, volvía al hecho de que estaba viendo de alguna manera una realidad narrada de alguna manera por su protagonista. Entonces, sí, nosotros vemos la infancia del personaje, por ejemplo. Y como está todo animado, como es todo parte de un mismo lenguaje, yo creo que ese niño que veo en pantalla es el mismo que está narrando. O sea, al igual que es el mismo que veo de grande. Hay una logra de alguna manera una credibilidad con todo lo que plantea, que hace que el efecto de su historia, que es muy fuerte e interesante, digamos, traspase la pantalla, llegue de lleno a mí. Entonces realmente quedé impactado con lo que plantea la película y sí. con una historia desgarradora, en mi A opinión. mí el primer impacto, claro, es el medio animado, ¿no? El director de la película comentaba que esto era porque también había un cierto anonimato en la idea, ¿no? Y el Ujú. protagonista de esta película accedió a hacer la película justamente con la idea de ser anónimo, con la idea de que no lo reconozcan en la calle, ¿no? No lo señalen, que su historia no se vuelva el determinante de su vida, ¿no? En cierta forma. Y eso es algo que yo creo que está muy presente a lo largo de la película, el tema de la identidad, de definir la identidad, el hecho de que la identidad no sea únicamente la de ser un refugiado, sino también los matices de un ser humano, ¿no? Acá hay todo un elemento también de representación homosexual, con Ujú. lo que tiene que ver con la historia del protagonista, que también es parte de su vida. Y eso puede estar totalmente alejado de toda la parte de ser un refugiado, de ser alguien que tiene que huir de su casa, y sin embargo se integra también de una forma tan sensible con el resto de la película, porque me parece que eso es para mí a lo que apunta la película, ¿no? Es un retrato que no habla solamente de lo que es ser un refugiado, sino de lo que es también ser un adolescente creciendo en un contexto tan endeble, ¿no? Como esa Europa, eh, como esa Asia, Eurasia, posguerra, todo lo que tiene que ver también con la situación personal de definirse como ser, a mí me parece una película que es muy sensible a la hora de retratar eso y también es muy sensible a la hora de tomar un caso particular y justamente por ese medio animado
por esa falta de personalización que tiene en cierta forma la película, como lo hace una situación universal. Ujú, No creo que eso es lo que más puede resultar impactante, lo que a mí al menos más me impactó, ¿no? Entender que estoy viendo una película que no solo habla de una historia de una persona, habla de la historia de muchas más personas que también pasaron por la misma situación y que van a seguir pasando por la misma ujú. situación. O sea, em, es muy fuerte Sí, todo lo sin que duda. dice esta película. Es Ujú. muy fuerte todo lo que te hace pasar como espectador. Pero nunca te lo hace pasar de una manera en la que se priorice el golpe bajo, No, nunca no. de una manera en la que el dramatismo le gane a un relato tan sobrio, pero a su vez tan bien llevado, ¿no? Con un ritmo tan potente también. Sí, está muy bien eso decís, lo de los golpes bajos. Es cierto porque en papel y las escenas más fuertes de la película podrían parecer de alguna manera golpes bajos, pero la forma en que los trata la película, la forma en que la película trata todo, me parece muy sincera, me parece Sí, muy acertada para transmitir eso que decís. O sea, desde afuera sí, la historia de un refugiado, que con todo lo que eso implica, con todos esos horrores que pasa. Pero claro, hay mucho más acá. La película empieza desde el lugar, y bueno, el subtítulo en español lo dice, la falta de un hogar, la falta de un lugar en el que sentirse seguro, sí, no solo un lugar geográfico, sino también un lugar en una familia, un lugar en el mundo, un lugar que de alguna manera apruebe quién sos. Y este personaje es muy interesante verlo, claro. Lo ves en un momento de adulto contando un poco sus problemas, ¿no? Su dificultad para quedarse en un solo lugar. Y claro, yo pensaba, claro, qué bien construido este personaje, porque tuvo muchos traumas con su hogar. Y después, claro, pienso, me olvido, digo, claro, no, por supuesto, porque es una persona real. Y una persona real tendría que lidiar con muchos problemas luego de pasar conflictos, esa, claro, luego de claro. pasar esa experiencia. Entonces, es muy interesante, claro, cómo es raro, es como que le quiero dar le quiero dar puntos a la película por ser realista, pero es Claro, cierto que es una realidad, pero se claro, transmite desde otro lugar como tan único y en realidad diferente al nuestro, pero a su vez transmite algo muy humano, que es fantástico, la verdad. Es sí, y otra tremendamente tremendamente universal. universal, claro. Es que el formato la hace súper universal. Hace que cualquiera pueda conectar con su historia y creer justamente esa realidad. O sea, me parece increíble cómo nos hace creer sus recreaciones, por ejemplo, que son, creo que un 80% de la película. Sí, Nos las vende de una forma adecuada y combina esa idea de un documental, y es algo verdaderamente único y mucho más poderoso que, que otro tipo de películas similares o que cuenten historias similares. Yo sé que estoy muy pensando mucho en el formato. Lo que pasa que es no, algo pero tan es que, particular. claro, el formato es muy particular. Ahora Ujú, yo estaba buscando mientras hablábamos otras películas que fueran reconocidas y no hay. Hay muy poco cine documental animado. es que no es fácil. Y la más, claro, y la más conocida fue Bars con Bashir también. Ujú, Por eso es la primera referencia que uno puede hacer al respecto, ¿no? Porque es una película que acá no recuerdo si llegó en cine, me parece que llegó en DVD, pero llegó, o sea, fue una película muy vista. Eh, Hay una diferencia crucial igual entre las dos películas, ¿no? Una es una película igual que es mucho más eh, explícita, mucho más cruda, como lo es Vals con Bashir, y acá es una película mucho más tranquila en cierto punto, ¿no? A pesar de que ujú, trata de un tema también terrible, pero lo hace de una forma mucho más discreta cierto. que Vals con Bashir, que era una película que mostraba cosas muy explícitas en pantalla, de forma animada y después de forma real. Eh, Esta es una película que dice lo que tiene que decir, pero no se regodea. Tampoco Bars con Bashir, pero son dos tipos de películas distintas. ¿No? Acá no se regodea tampoco en la miseria ni en el sufrimiento, aunque hay situaciones terribles. No, Eh, hay situaciones
Sobre todo Sí. situaciones claro, al ser un documental, son situaciones que se abren desde un lugar muy casual, ¿no? Ujú, O sea, situaciones que de repente se vuelven terribles, pero que comienzan como nada, como si nada, ¿no? Como situaciones normales. Hay una situación en un McDonald's en un cierto punto que sí, es terrible. terrible. Y justamente son impactos porque la vida es así, ¿no? Y Ujú, porque esta vida también fue así. Pero siempre desde un lugar muy sobrio, siempre desde un lugar muy respetuoso también, ¿no? El director, bueno, como yo mencionaba al comienzo, ¿no? El director y esta persona, que acá se llama Min, son amigos de infancia, ¿no? ujú. Y, y bueno, este hombre le cuenta su historia, le confía su historia, y este director, que por cierto es debutante, este director, eh, realmente hace un trabajo muy sólido y muy respetuoso, ¿no? Sí, y hace además una fantástica construcción en cuanto a lo que es el libreto del guión, en cómo maneja las situaciones, en cómo va y viene de las recreaciones, en cómo, bueno, también la historia se cuenta de una manera muy... que va, digamos, de desgracias en desgracias en desgracias, hasta un cierto punto final que es precioso. O sea, Sí, uno dejas la película así, obviamente, con muchos horrores, con muchas lágrimas, pero aunque sea un gramo de esperanza. Y bueno, tiene que ver, por ejemplo, vos dijiste esa escena en el McDonald's, que es, sí, junto con otra... Yo creo que hay tres escenas en esta película que son son fantásticas, son terribles, sí. terribles, terribles obviamente, pero fantásticas en cómo están realizadas. Y en la escena del McDonald's está muy bien en el hecho de cómo comienza desde una situación incluso de gozo, de diferencia, en cómo la plantea justamente desde lo animado y nos da un pequeño fragmento de su momento en la realidad porque tiene un archivo y nos recuerda que eso ocurrió y luego nos Sí, muestra algo sumamente desgarrador atrás, digamos, que ocurre en un costado de esa celebración y que ni siquiera vemos, pero sabemos lo que ocurre. Hay incluso una impotencia terrible de saber cómo está ocurriendo y ni siquiera, no solo ni ser testigos, ni de no poder hacer nada y compartimos justamente todo el dolor que tiene el protagonista. Eso es algo que realmente yo pensaba, no hay manera. O sea, pensaba, esta es la manera más fuerte, más adecuada. La mejor forma de mostrar esta historia es esta. Y es algo que uno no dice normalmente porque por lo general cada película, cada historia utiliza los mismos elementos. Esta utiliza elementos particulares y no podía dejar de pensar qué adecuado que fue tomar esta decisión. Qué poder tiene esta película sobre mí que no me ocurre tanto. Y te digo, vos ya la habías visto y me habías mencionado de lo sí. fantástica que era. Y en algún aspecto te quedaste corto para mí, porque me sorprendió el poder que terminó teniendo sobre mí. Las escenas más complicadas y bueno, un momento en específico de release, digamos, Sí, hay un momento muy especial sobre el final, que está muy bien que construido además, está muy bien, sí. cómo es toda la película, está construido de una manera fantástica y me dio realmente una posibilidad de respirar entre todo un horror, que es también lo que nos quiere transmitir del propio personaje, un momento para respirar en la tormenta. Y no sé, realmente no sé, es como que todas las decisiones que toma son muy adecuadas. Y esta es una película que había ganado mejor documental, ¿verdad? No, no, no. Tuvo la triple nominación, pero no ganó No, ninguna. no, no, ¿y quién ganó de mejor documental entonces? Ganó una película de un concierto. No, no la vi. No, no, Uf, bueno, no no sé. llegó tampoco. Pero, Pero bueno, pero, esto es otra cosa. Esto sí. es Es lo realmente. que, es lo que suele pasar con los Oscars, ¿no? Suelen agarrar películas que son que no pueden no mirar,
que son realmente imposibles de ignorar, Ujú. pero después, bueno, Pero termina después las ignoran. ganando. Claro, y después las ignoran en la ceremonia, ¿no? Termina ganando, bueno, otras cosas. No sé, no puedo hablar porque no vi el documental que No, yo ganó. tampoco, no se trata de eh, eso. pero bueno, uno ve esta película y no pueden. Uno piensa, tiene que ser súper, súper bueno el documental que ganó. Habla, Después ve que en animación ganó Encanto. claro. Ahora, igual, pará, yo estoy en tu team. Yo estoy en tu team. Prefiero esta película. Es mucho mejor, sí, obviamente. No, Eh, sin desmerecer tampoco, pero no, pero esta película claro, es una o joyita. sea, sí, Está muy bien igual porque la película para mí trata mucho sobre, entre comillas, hacer la vista gorda. O sea, mirar hacia el otro lado, la falta de solidaridad. Perdón, solidaridad. Ay, Dios. Se opa, entendió. Decilo se vos, entendió la idea. porque si no me... Solidaridad, sí, Exactamente, voy a hacer el ridículo si sigo. Justamente esa falta en el mundo de un personaje que se siente amenazado eh, cada vez que sale a la calle, pero justamente desde un punto tanto de dónde proviene, de por qué está ahí y también de quién es. O sea, una persona que no se siente justamente cómodo con quién es porque nunca sí, se lo dejó, se lo dejó ser. claro, se lo dejó ser, o sea, cómo construye esa falta de solidaridad. Ay, Dios, No te preocupes, no te no, preocupes. lo edito, ¿viste? Lo Empatía, agrego. Esa empatía, falta de empatía, mucho mejor. Esa falta de empatía que en el mundo que construye personas justamente así, sí, que es horrible, justamente es desgarrador encontrarse ese personaje adulto y entender perfectamente por qué es como es. sí, Y por qué incluso aleja a personas que están ahí para él, pero cómo le es difícil confiar. Y claro, vos miras la película y decís, sí, son traumas, los traumas como esos es imposible duelen, que no dejen una sí, que huella. no dejen marca. Eh, entonces, todo, cuando vemos la parte adulta de él, cuando vemos la parte bien documental, o sea, en la supuesta entrevista, que Sí, cómo construye, que no sé si fue, claro, también te da esa duda, que no sabes si esa entrevista que muestra la película realmente se hizo en una grabación, si... mirá, yo te voy a decir una cosa. Ah, capaz que tenés data, a ver. Sí, hice una entrevista con el director de esta película que va a salir Ujú. en unos días en La Vida en un Cine y también en el semanario Voces y en Canizo también, por Bien, supuesto. cuando esté el link lo ponemos abajo. Dale, todavía no está pronta, Bueno, pero cuando ya esté, está por salir eventualmente. la semana que viene seguramente. Dale. Y él me comentaba un poco cómo surgió en realidad. Cuando ellos comenzaron a hablar, él en realidad no sabía la historia. Ujú. Pero él comenzó a grabar como una forma de, bueno, el amigo le dijo, mirá, yo te quiero contar mi historia, me gusta el formato documental. Él sabía, por supuesto, que el amigo había venido de otro lugar, ¿no? Que era un refugiado. Pero no sabía los pormenores de la Claro. historia, no sabía siquiera si había una película para contar. Y después, cuando el amigo se fue abriendo y fue revelando sus situaciones de vida, ahí él se fue enterando también, mientras estaba grabando las entrevistas, en Ujú. realidad, que había un material para una película y que era tan poderoso, ¿no? Lo que había para contar también. Está bien eso porque es de alguna manera el proceso justamente de todo documental, el hecho de decir, "Ah, acá puede haber algo interesante, hasta qué punto, y a veces descubrir algo mucho mayor de lo que uno imagina. Sí, A ver, así funciona justamente la curiosidad de un director y encontrarse con mucho más a veces de lo que espera. Y bueno, es solo ese elemento ya claro, ya construyen un poco esa parte real del documental, incluso si esas entrevistas estén o no construidas, si el audio esté absolutamente editado o algo similar, para parecer, por ejemplo, que una escena pueda ser fluida, como es animado, perfectamente pueden haber puesto las claro. frases exactamente como las querían una tras de otra. No importa, porque la ilusión no se pierde y la película para mí, logra esa credibilidad. O sea, no hay nada que yo mire y diga, bueno, este formato de alguna manera
me saca de la realidad, hace completamente lo contrario, me mete adentro, me comparte esa historia y llega al corazón justamente, Sí. no me parece, justamente no estamos escuchando, la película transmite, estamos sintiendo, Estamos sintiendo. exactamente. Yo me quedo con eso, estamos sintiendo. Es una película muy, muy emocional. Eh, es una película que va a tu cabeza, va a la reflexión, pero también va al sentimiento. Ujú, Porque la idea es reflejar una historia en la que se reflejan muchas historias. Y no hay que olvidar eso, es real. Está pasando en el mundo esto. ujú. No es una película, eh, no es una ficción. Y aparte otra cosa, eh, este señor que cuenta esta historia pudo vivir para contarla. Claro, por O sea, supuesto, y en la película se muestran un montón de situaciones en las que perfectamente podía haber muerto, o le podía haber pasado cualquier cosa. claro. Eh, es una película en la que también uno cuando sale, yo creo que el impacto es también por pensar eso, ¿no? O sea, no es una ficción y no es una mentira lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con esta persona, que es muy fuerte. Es una historia de un hombre que realmente pasó por un montón de cosas para poder estar en ese lugar en el que llega. Y está bueno eso que decís, es cierto. Muchas veces sobrevive de pura suerte casi, de Sí, puro, bueno, de ta, casualidad, sí, que justo casualmente vos hoy tuviste suerte y no sos, pero este que está al lado tuyo sí. este que está al lado tuyo, sí. Y el que Exactamente. está adelante también, el nene que Sí, está el que está llevando adelante, los, exactamente, sí, sí, sí. el nene que está llevando los championes con ruidito también. O sea, Ay, Dios, qué le escena. puede pasar a No, todo el no, no. mundo. Eso, justamente, esa escena que hay algo con unos championes que hacen ruido. Vamos a dejarlo por ahí. Sí. No, Unas zapatillas que tienen luces, que sí, tienen tienen luces, luces. perdón. Tienen luces. Eh, Solo eso me resultó un dato tan particular, tan o sea, justamente tan fantástico. Yo lo pensaba desde un lado de ficción. Si alguien estuviera estado escribiendo eso, dije, wow, esto es Sí, perfecto. es un detalle de suspenso Claro, es un detalle de suspenso brutal. brutal. Pero claro, solo puede haber venido de la vida real. Solo puede haber, desde la vida real a alguien realmente se le puede. A nadie se le ocurriría, a nadie se le puede ocurrir. Sí, Es tan genial para verlo desde un lado de tensión. Pensarlo y mirarlo como eso fue vivido es desgarrador, es un horror. Y lo que decías vos claro, de cómo va hacia todo el mundo y cuenta algo que tiene que sentirse, no solo pensarse. Me gusta quizá como la película en realidad, al menos a mí me pareció, no es tan detallista en cómo comienza en cómo comienzan, digamos, los problemas del personaje, de por qué tiene que irse. O sea, queda claro, obviamente, porque es también un contexto histórico que claro, conocemos. Pero no repite eso, no se queda solo en eso, porque como decís vos, no es el único en esta situación, no es el único que claro, le va a pasar, y no, al igual que no es el primero, tampoco es el último. claro. Lo único que podrías decir, podría ser el último que sobreviva. Eso es lo que uno Eso es piensa terrible, sí, que es terrible. sí. Entonces, maneja eso y nos transmite eso. Entonces, para mí, como decíamos recién, no lo pensás con la cabeza, no lo pensás fríamente, que a veces con un documental me pasa eso. De ver el Claro. documento, de pensar en la historia, de reflexionar, pero pensarlo justamente como un dato histórico. Esta película para mí no es un dato histórico, es una experiencia que Es una transmite experiencia. mucho. Sí, Y es una película, es poderosa, es una película poderosa. sí, sin dudas. Yo quiero hacer una pequeña corrección igual. Ah, No es sí. la primera película del director, sí es la primera película que llega más allá de Dinamarca. Me parece que las otras, tiene otras dos que duran 60 minutos y me parece que no llegaron muy, muy lejos territorialmente, ¿no? Yo Esta es la había primera que tiene una visto. proyección internacional. En su momento creo que había visto que tenía cortos, por eso no te dije nada, Sí, y porque también dije tenía capaz que era el cortos. primer largo. Sí, no, no, Igual tiene sí, algunos largos, pero este es el primero primero el primer animado. Y eso, segundo, el primero que es tiene el proyección primero internacional. animado. Sí, y aparte el Este, primero que llega lejos, ¿no? Que llega a claro. Uruguay, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, no, llega lejísimo, no significa eso. Sí, No, la verdad no sí, es. da la vuelta al mundo. Pero justamente es una película que igual está dando la vuelta al mundo. No es común ver algo así para mí. No es común Sí, que un documental a veces llegue tan lejos. sí, no es Eh, común lamentablemente no es común que un no, documental sí, llegue a sí, salas sin duda. comerciales.
Sin duda. Este, Y qué accesible es, ¿eh? sí, Sin duda, sí. muy accesible. Sí, eso es lo que, sí, eso es lo que me parece más interesante, sí. De cómo yo pensaba, no solo me parece una recomendación que se puede hacer a todo el mundo, sino que es una película que debe recomendarse a todo el mundo. Son 90 minutos incluso y es más poderosa que mirar 10 horas de una serie, o sea, Sí, sin dudas. pero por favor, ni Me hablar. parece una película, aparte de gran impacto en todos los sentidos, es una película importante, es una Ujú. película urgente y es una película que Urgente, sí, aparte sí. lo cuenta con un tono y una forma que no está lejos está lejos del sermón. No es Sí, un sermón, para nada. no es culpa burguesa. Mm, No, es una película muy sobria que cuenta una historia de alguien que necesitaba sacarla. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? No es un hombre que, que quiera más que poder seguir con su vida. Y ujú. para eso tiene que contar su historia. Y a partir de esa historia se cuenta todo un trazo sociopolítico que me parece valioso y me parece muy importante. Claro, que van junto a él. Es cierto, Por es lo cierto. tanto, bueno, también me parece que en este caso Sí, vamos a estar así durante vamos a un estar así tiempo, me parece. por algunas semanas, sí, me parece. El sí claro desde el inicio. Sí, el sí o sí. Claro. Y esta película creo que es un sí o sí para ir a verla al cine, para no Sí. perdérsela, para Ujú, apoyar un estreno que es realmente valioso, que es válido y que no suele suceder. No suele suceder que se estrene un documental, que haya un documental animado y que aparte tenga esta calidad y esta humanidad. muy bien dicho. No, no puedo agregar más que sí, como decís vos. Perfecto, entonces me parece que podemos dar por concluido este capítulo. Seba, decinos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no en Cinexplicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en La Vida en un Cine, en ganizo.uy y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.